de esta legislatura, diputada Azucena Cisneros Cos. Diputado Maurilio Hernández González, presidente de la Junta de Coordinación Política. Diputados coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios. Diputadas y diputados integrantes de la 60ª legislatura. Representantes de los medios de comunicación, señoras y señores. Nacido el 30 de noviembre de 1868 en Jilotepec, Estado de México, hoy conmemoramos a un día de distancia el 150 aniversario del natalicio de Andrés Molina Enríquez, mexiquense ilustre y mexicano sobresaliente por su enaltecido patriotismo. Valores que siempre impuso en el orden público para procurar una mejor definición y construcción de su patria. Hijo del diputado y notario Anastasio Molina y de Francisca Enríquez de la Cabrera, ingresó a los 12 años al Instituto Literario de Toluca, donde estudió el bachillerato. Posteriormente, en la Ciudad de México, se recibió como escribano e inició sus estudios como abogado. A la muerte de su padre, en 1892, regresó a suelo mexiquense para desempeñarse como notario en Jilotepec, El Oro, Tlanepantla y Sultepec, responsabilidad en la que conoció muy de cerca la complicada situación de los campesinos, quienes sufrían maltratos y el despojo de sus tierras, injusticias visibles para todos, pero nunca atendidas. En 1898, al regresar al Instituto Literario de Toluca para ejercer como profesor y concluir sus estudios en Derecho, el joven Molina Enríquez recibió una formación educativa basada en las corrientes positivista y liberal, pero fue hasta 1906 cuando llamó poderosamente la atención de los políticos e intelectuales de la época al ganar con su libro Juárez y la Reforma un certamen literario nacional que conmemoró el centenario del natalicio del licenciado Benito Juárez García. Ya con la atención puesta en sus letras y en un escenario donde pocos actores políticos y sociales sometían al dominio público la urgente necesidad de emprender una reforma profunda en favor del campo, Andrés Molina Enríquez empleó los medios impresos para introducir en el ámbito nacional el debate sobre la transformación política, social y agraria que México requería para consolidarse como una nación desarrollada, siempre defendiendo y practicando la libertad de expresión. Colaboró con numerosos artículos políticos, sociales y antropológicos en periódicos de circulación local y nacional. Su libro, Los grandes problemas nacionales, publicado en 1909, contiene una descripción a fondo sobre la realidad mexicana, donde el autor advierte que los principales obstáculos para el desarrollo del país eran los altos niveles de pobreza, la concentración de tierras en muy pocas manos y la exclusión de la población indígena, siendo estos temas los precursores de la lucha de la revolución. Para muchos académicos nacionales y extranjeros, su obra literaria representó el inicio de los estudios sociológicos en México, al grado que el contenido de los grandes problemas nacionales fue considerado como la Biblia de la Revolución,
y su autor Molina Enríquez ha ostentado títulos como el precursor de la revolución, el sociólogo de la revolución o inclusive el Juan Jacobo Rousseau de la Revolución Mexicana. Su libro ha sido calificado como la obra sociológica más notable de nuestro país, ya que abordó la evolución histórica de la propiedad y el régimen de la tierra, lo cual favoreció las clases sociales dominantes, desde las culturas prehispánicas hasta la conquista y el México posindependiente. Las tierras fueron repartidas entre los vencedores, quedando la población restante sujeta a trabajar bajo condiciones similares a la esclavitud. Esto, para Andrés Molina Enríquez, era el motivo que desencadenaría la lucha de las clases para redefinir esta situación social, por lo que apoyó al Plan de San Luis, que levantó en armas a los sectores más olvidados de nuestro país. Con el triunfo de la Revolución Maderista en 1911, Molina Enríquez intercambió sus líneas de acción y justicia agraria con Francisco I. Madero, Luis Cabrera y los hermanos Vázquez Gómez. Sin embargo, al insistir y ser ignorado, desconfió en que se resolvería el problema agrario, por lo que proclamó el Plan de Texcoco. En este documento desconoció a León de la Barra y a otros jefes políticos. Propuso a Emilio Vázquez Gómez como jefe de la revolución y ordenó legislar sobre el fraccionamiento de latifundios, el reparto de las tierras, la libertad para el comercio exterior, contratos de trabajo con mejores salarios para los campesinos. Como consecuencia, esta rebelión fue perseguida por los maderistas, encarcelando a Molina Enríquez en prisión durante 8 meses. Sin embargo, obtuvo la libertad para consagrar el liberalismo social en la ley agraria y en el artículo 27 de la Constitución. Su jerarquía como ideólogo social le permitió entrar en contacto directo con idealistas del zapatismo, el villismo y otros grupos revolucionarios, para reorientar el sentido que la revolución debería de seguir y alcanzar los objetivos de cambio social necesarios. Sin embargo, la oportunidad para consagrar su reforma social se presentó hasta 1917, siendo consultor de la Comisión Nacional Agraria, recibió de Venustiano Carranza la misión de redactar el proyecto del artículo 27 constitucional para ser presentado al Congreso Constituyente. Abro cita de Álvaro Molina Enríquez, descendiente directo de su estirpe. Fue entonces cuando el sociólogo de los problemas nacionales, el historiador, el etnólogo, el idealista y el revolucionario reformista se fundieron en un pensamiento con el que concurrieron los diputados representantes de los trabajadores, de los grupos campesinos, de las orientaciones revolucionarias más progresistas. De esa manera, el principio de reforma agraria y el principio de protección a los trabajadores se abrieron paso contra las corrientes de mero cambio político. Y además, Molina Enríquez utilizó la gran ocasión para implantar una nueva estructura ideológica en la ley fundamental mexicana. Cierro la cita de un fragmento del discurso de Álvaro Molina, enunciado un 30 de noviembre del 2004, siendo su servidor presidente municipal de mi querido Jilotepec. Todo lo anteriormente expuesto demuestra el liderazgo que ejercía Molina Enríquez.
condición que le facilitó impulsar con firmeza y diplomacia las prioridades de la reforma agraria en la Constitución de 1917, las cuales consistieron en expropiar los latifundios mediante la indemnización con el objetivo de crear pequeñas propiedades, facultar a los pueblos, rancherías y comunidades para solicitar y recibir tierras por restitución y dotación, fijar las extensiones de la pequeña propiedad y las parcelas, regular la capacidad para adquirir propiedades inmuebles, estableciéndose que solo los mexicanos tenían este derecho. Se condicionó a los extranjeros y a la Iglesia. Y finalmente, distinguir entre la propiedad del suelo y subsuelo, determinando que el dominio del suelo se podía transmitir en propiedad privada, pero el subsuelo y sus riquezas pertenecen al dominio directo, exclusivo de la nación. Este principio resulta fundamental hasta nuestros días. Por todo lo anterior, hecho, escrito y expresado, Andrés Molina Enríquez ha trascendido en la historia de nuestro país por la defensa de los derechos de los campesinos, a quienes posterior a esta nueva legislación les fueron entregados más de 100 millones de hectáreas, conformándose alrededor de 30,000 ejidos a 3 millones de ejidatarios, beneficios que hasta el día de hoy se siguen gozando. Así, el legado de Andrés Molina en materia de justicia agraria quedó plasmado en el artículo 27 de nuestra Carta Magna. Su ideología reformista de justicia social lo colocan a la altura de patriotas de la Revolución Mexicana como Ricardo Flores Magón, Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Emiliano Zapata, Francisco Villa, Isidro Fabela, por mencionar algunos. Por sus méritos intelectuales, ocupó importantes cargos públicos en el gobierno estatal y federal. Diputadas y diputados, con la transmisión de su notable ejemplo, hoy nos corresponde a nosotros legislar y dar continuación a su obra para apoyar al campo y a sus productores, dotar de herramientas y tecnologías, acercar insumos que incrementen su productividad, brindar preparación y capacitación que eficienten su trabajo y atraer mercados para la comercialización directa de su producto. Además, es prioritario escuchar a la ciudadanía y mantener la cercanía con ellos, trabajar en conjunto de forma tenaz y legislar para consolidar el bienestar de los mexiquenses. Por tal motivo, es fundamental que nuestra entidad prevalezcan la concordia y el diálogo respetuoso, que permitan la construcción de acuerdos y fortalezcan las relaciones entre los distintos órdenes de gobierno, porque es importante mantener al Estado de México en niveles óptimos de prosperidad. Corresponderá a nuestro gobernador Alfredo del Mazo Maza y al futuro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, refrendar la voluntad política y trabajar con la mejor coordinación interinstitucional para implementar acciones prioritarias que detonen el crecimiento de nuestro Estado, atendiendo entre ellos al sector agropecuario, que para Molina Enríquez estaba designado para consolidar la grandeza nacional. Por todo lo anteriormente expuesto y a 150 años de su natalicio, desde esta tribuna
hacemos un homenaje al abogado, profesor, sociólogo, periodista, etnólogo, político, servidor público, escritor intelectual y jilotepequense, pero sobre todo al mexicano por patria y provincia, cuyo pensamiento, obra y acción han traspasado las barreras del espacio y del tiempo, demostrando que un hombre excepcional siempre lucha por consagrar para todos la igualdad, el bienestar común, la libertad y la justicia. Por su atención, muchas gracias.